Muy buenos días, mi nombre es Natalia del Pilar Rojas Peña y el día de hoy voy a estar hablando sobre la microbiología en veterinaria. Ok, la microbiología es una rama de la biología que estudia los microorganismos. Los microorganismos son esos seres que no se pueden ver a simple vista, o sea, son los que bajo la percepción del ojo humano, solo siendo así, no se pueden ver, se necesita de un artículo como el microscopio para verlos. Entonces, estos microorganismos que estudia la microbiología son los mohos y las levaduras, las bacterias y los virus. Entonces, de las bacterias tenemos tres clasificaciones para visualizarlas o para entenderlas. Entonces, tenemos su morfología. Tenemos como primera los briviones, que son un tipo de bacilo, pero tienen una forma de comita, es decir, son como un bastoncito, pero tienen una curvita. Tenemos los cocos tienen forma de esferita y dependiendo de su agrupación van a ser diplococos o estafilococos, o depende. Tenemos los espírilos son como una agrupación de bastoncitos que dan vuelticas. Se conocen a estos bastoncitos como bacilos. Y por último tenemos los bacilos, como lo mencionaba, son bastoncitos que se van a identificar de esta manera bajo el microscopio. Bueno, por otro lado tenemos la clasificación por la pared celular. La pared celular tenemos las bacterias gram negativas y gram positivas. Las gram negativas son estas bacterias que tienen tres capas. Esas tres capas es una capa interna, la membrana citoplasmática, la pared celular, la capa externa, y estas van a permitir una coloración rosa. Y tenemos por otro lado las gram positivas, que tienen dos capitas, la membrana citoplasmática y la pared celular gruesita. Y esta va a permitir una coloración morada. La coloración puede ser un indicativo muy sutil de qué gram estamos hablando de bacteria, ¿vale? Y tenemos por otro lado la nutrición, que la nutrición tenemos dos tipos, los heterótrofos y los autótrofos. Bueno, los heterótrofos tenemos que mediante los compuestos orgánicos lo usan como fuente de energía, y tenemos los autótrofos, que obtienen el carbono por la fijación del dióxido de carbono. Bueno, y ustedes dirán, ¿cómo yo hago para identificar estos microorganismos? Pues se tienen ciertos pasos que seguir en el laboratorio, que a eso se le indica la marcha bacteriológica. Entonces tenemos como inicial los pasos del laboratorio. ¿Qué va a realizar los pasos del laboratorio, o cuál es mi fin, cuál es mi objetivo? Los voy a utilizar para identificar de manera correcta qué bacteria yo estoy viendo y qué bacteria necesito conocer para destinar dependiendo de la bacteria, destinar un antibiótico o tomar cierto protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un médico veterinario? Primero, tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero tiene que, por medio del estudio clínico, por medio de la anamnesis, el estudio físico del paciente y los indicativos, va a enviar o va a hacer la recolección de cierta muestra dependiendo de la patología o lo que se sospeche del diagnóstico diferencial. Luego tenemos la segunda, pues el segundo paso, que es la recolección de muestra. Entonces, para la recolección de muestra tenemos tres diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta. Entonces, como principal, tenemos que la recolección de muestra entra una remisión, es decir, la remisión tiene que ser dependiendo los aspectos, si es inmediata, a distancia o en horas. Inmediata es que las muestras son sensibles a temperaturas, se sospecha de bacterias anaerobias o necesitan una refrigeración a 4 grados centígrados. Perdón, a distancia se necesita una refrigeración a 4 grados centígrados. Tenemos por otro lado en horas. Entonces, en horas los aspectos que vienen a jugar es que se encuentra una abundante carga bacteriana por hisopados o una refrigeración de 5 gramos. Tenemos el origen de estas.
Tenemos por otro lado el origen. Según el origen debemos tener en cuenta ciertos aspectos, y es que se encuentran en el animal sus zonas, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener en cuenta si es normal una colonización de bacterias o no es, o cuando es patológico. Ok, áreas colonizadas y que son normalmente que es normal que hayan estos individuos pueden ser el tracto digestivo, el tracto genital y la piel. Puede estarse ligado a bacterias que no son patógenas, o pueden ser oportunistas, dependiendo, ¿no? Y tenemos áreas estériles, es decir, acá no puede existir la presencia de ningún patógeno y de ninguna bacteria, porque pues sería ya algo clínico. Tenemos que el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial de las articulaciones, la sangre, la orina y el líquido peritoneal. Listo. Y tenemos por otro lado el material, o sea, ¿cómo vamos a recolectar estas muestras? Bueno, tenemos dos tipos de material. Tenemos el material instantáneo, es decir, esencial, perdón, que es el material que como médicos debemos llevar o debemos tener para hacer la recolección. Es el material a mano, el que se necesita, mejor dicho, para allá. Tenemos el tipo de material, tenemos los hisopos, las placas de Petri, los tubos de ensayo que pues se pueden usar ya sea para llevar las muestras, las placas de Petri es lo mismo para hacer cultivos, el bisturí, transportes activos cuando la muestra necesita de un campo totalmente estéril porque es delicado o es una bacteria que tiene una alta carga bacteriana. Tenemos jeringas. Y por otro lado tenemos el de laboratorio, que vamos a utilizar para proceder en el laboratorio. Inicialmente el mechero, o sea, no se puede llevar a cabo ninguna muestra o ningún proceso en el laboratorio sin el mechero, porque este protege una vez al científico, al médico detrás de esa muestra, y también pues se necesita para la fijación de la bacteria. Tenemos las láminas portaobjetos, las láminas cubreobjetos, el soporte universal, el trípode. Y tenemos por otro lado las pipetas. Tenemos pipeta graduada y pipeta aforada. La graduada es para volúmenes específicos, cuando se necesita suministro de volúmenes en pequeñas cantidades, y la aforada en volúmenes totales, en volúmenes más grandes que no necesiten de tanta especificidad. Ok, y ustedes dirán, ¿cómo? O sea, después de utilizar todo ese material, ¿cómo se esteriliza ese material? ¿O cómo yo puedo volver a esterilizar, o cómo puedo volver a utilizar ese material? Ese material tiene que pasar por una esterilización. La esterilización es la ausencia de los microorganismos. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, esto tiene un sistema muy específico en el que tenemos dos sistemas. Tenemos un sistema físico y químico. Este sistema ayuda a destruir todo tipo de vida macro o microscópica en los elementos, ¿no? Entonces tenemos los químicos. Los químicos tenemos dos tipos, los desinfectantes y los antisépticos. Entonces tenemos por esta parte de los desinfectantes que los agentes matan los mohos, pero no las esporas, es decir, no sirve para tejidos vivos. Si es la recurrencia. Tenemos de estos dos ejemplos, el hipoclorito y el cloro. Y tenemos por otro lado, tenemos los antisépticos, que es decir, como un agente microbicida poco tóxico. Estos se pueden utilizar sobre piel, sobre mucosas, y no va a haber como una alteración significativa. Del ejemplo de estos tenemos la solución de yodo, detergentes y alcoholes. Bueno, por otro lado tenemos los físicos. Los físicos tenemos por medio de la filtración, que va a ser es decir, un pasaje, ya sean líquidos o gases, que a través de estos va a haber una sustancia porosa que va a retener los mohos. Tenemos la radiación, que por medio de rayos X, y que los rayos X pues son letales para los mohos, y tenemos los rayos gamma, que esterilizan los objetos sensibles al calor, los que no pueden pasar por el calor, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos
el calor. El calor es un proceso de esterilización gradual y de destrucción exponencial para los microorganismos. Ok, de esta tenemos calor seco y calor húmedo. Entonces, el calor seco tenemos dos tipos de esterilización por este método, y es que el fuego directo es la llama directa a los objetos. Los objetos se cubren de alcohol y se prenden para buscar la esterilización. Y está el fuego directo, que es un aire caliente durante 2 horas a 160 grados centígrados. Bueno, tenemos por otro lado el calor húmedo. Tenemos sin presión y compresión. Compresión es en autoclave y es una presión constante durante 2 horas. El autoclave cuenta de dos como pasos o 2 sesiones, 2 tiempos por así decirlo. El primero va a ser la esterilización. Normalmente se usa dependiendo lo que se realizó, se usa durante 1 hora o 40 minutos. Y luego pasa a la parte de secado en el mismo autoclave. Bueno, tenemos por otro lado el calor sin presión, que tenemos 3 tipos. Bueno, de estos 3 tipos, tenemos tenemos el primero, que es la tindalización, que son 3 tandadas de calentamiento entre los 60 y los 80 grados centígrados durante 30 minutos y con 2 incubaciones por 24 horas, que es lo recomendado. Tenemos la pasteurización, que solo elimina las formas vegetativas. Y tenemos la ebullición, que lo que va a hacer, o bueno, el objetivo de es disminuir la carga bacteriana rápidamente. O sea, es instantáneo, por así decirlo. Bueno, retomando nuestros pasos, nos vamos a devolver con el próximo paso. Y tenemos la observación en el microscopio. Bueno, ustedes se preguntarán cómo se realiza esta observación en el microscopio. Pues bueno, para esto necesitamos saber que existen 2 tipos de microscopio: el óptico, que usa unas ondas luminosas y es por medio de un sistema de lentes, y está el electrónico, que es como el más power, el más full, completo. Y este es por ondas luminosas y se reemplazan por asas electrones, y los lentes son se reemplazan por campos magnéticos. Y tenemos los métodos de observación. Los métodos de observación tenemos la observación en fresco y la observación por fijación. La observación en fresco es cuando la muestra no sufre ninguna alteración ni ningún cambio. Y tenemos por medio de la fijación, tenemos la tinción. Tenemos 2 tipos, la tinción y la inmersión. La inmersión es por medio de el aceite de inmersión, y lo que se utiliza es una gotica, se pone entre el objeto y el objetivo del 100, y esto permite que la luz se concentre y pues se tenga una mayor fijación o un mayor aumento y definición de la muestra. Y tenemos por medio de la tinción. De esta tinción tenemos 2 tipos. Tenemos la simple y la directa. Bueno, entonces, tenemos la simple y la compuesta. Bueno, tenemos por medio de la simple, que normalmente solo se usa un colorante. Usualmente es el azul de metileno. Y de esta tenemos la directa y la progresiva. De la directa tenemos que solo se va a dejar actuar un colorante, y en la progresiva, que ese colorante durante más tiempo se deje, más va a teñir la muestra. Tenemos la compuesta, que de la compuesta tenemos 2 métodos como los más conocidos, los más top, que son el Gram y el Alcil-Nielsen. De esta compuesta tenemos 2 tipos, la indirecta y la regresiva. De la indirecta
tenemos que esta se va a usar el mordiente que va a fijar el colorante. Y tenemos la regresiva, que es el uso de un decolorante, como por así decirlo, que va a eliminar el colorante inicial para que este permita como un contraste. Ok. Bueno, ahora vámonos con el cuarto paso y es la coloración. Bueno, tenemos la coloración y esta coloración me va a permitir la identificación de las bacterias. Entonces tenemos la coloración simple, que va a actuar un colorante sobre la muestra y todo se va a teñir del mismo color. Tenemos la diferencial, que esta va a permitir identificar ciertas estructuras particulares de la bacteria y que se van a diferenciar porque se van a teñir particularmente. Bueno, tenemos el quinto paso y es el cultivo. El cultivo es un proceso para propagar los mohos, para brindarles las condiciones ambientales adecuadas, para poder identificar la bacteria o el moho que se esté presentando en la muestra. Ok. Tenemos el paso 6, que son los estudios bioquímicos. Allí lo que se va a hacer es diferenciar la morfología de la bacteria, que puedan ser parecidas pueden verse parecidas, pero se va a encontrar que tiene una actividad bioquímica distinta. Tenemos la serotipificación de las bacterias, que bioquímicamente son similares, pero se van a encontrar las diferencias. Tenemos el paso 8, que va a ser el paso del antibiograma, que es donde vamos a buscar cuál es la sensibilidad de estas bacterias. ¿Qué quiere decir esto? A qué antibiótico, a qué químico terapéutico estas bacterias no sobreviven, para pues hacer la receta médica ya finalmente. Y tenemos el 9, que son las pruebas serológicas, que van a permitir detectar ciertas inmunoglobinas o anticuerpos que son capaces de unirse a estos agentes infecciosos. Todo por mi mapa.